Hola, ¿qué tal amigas, amigos? Bienvenidos a una edición más de Arte Verso del Dictamen. Soy su anfitrión Luis Fernando Ruz y les doy la más cordial bienvenida a este espacio de discusión, conversación, polémica, diálogo entre las fuerzas vivas de la cultura y la comunidad en general de la zona metropolitana y sus alrededores. Hoy estamos muy contentos de recibir en el estudio y le doy la más cordial de las bienvenidas, le agradezco su tiempo en agenda, a la doctora Baltraut Martínez Olvera. Ella es jefa de la oficina del programa de gobierno en Veracruz y secretaria técnica de la Agenda Veracruz 2030. Bienvenida a este su espacio Arteverso del Dictamen, doctora. Muchísimas gracias por la invitación, por el espacio para poder platicar aquí. Pues le agradezco mucho que se haya desplazado a este espacio Veracruz, ¿no? Que ya, como bien saben, pues es una zona muy rica, muy pujante en razones culturales y artísticas. Y precisamente sobre ese tema me gustaría que pudiéramos ir desarrollando la conversación, sobre todo enfocados al aspecto de la Agenda 2030, de la cual usted es secretaria técnica y lleva prácticamente la coordinación de la misma. Para que nuestra audiencia pueda comprendernos un poco mejor, ¿a qué se le conoce como Agenda 2030 o qué es la Agenda 2030? Muy bien, sí, lo primero que debo referir de la Agenda 2030, vaya, es un acuerdo sí mundial, pero que tiene que ver con una serie de problemáticas que alrededor del mundo, pues todos los países que tienen que ver con la Organización de Naciones Unidas empiezan a discutir de muchos años atrás. ¿Qué empiezan a discutir? Bueno, que en el esfuerzo por tratar de abatir prioritariamente la pobreza no está sucediendo. Es decir, se avanza, pero a la vez se genera una brecha de desigualdad muy grande y se potencializan otros varios problemas, como la violencia. En este momento, al conjuntar los esfuerzos y firmar el acuerdo, vámonos por una Agenda 2030, así le dicen, porque los objetivos prioritarios hay que alcanzarlos en 2030, pues el pilar, bueno, más bien este modelo de desarrollo ya no es un solo pilar, sino tres, priorizando el bienestar social, de manera que se pone al centro a las personas y se cae en la cuenta que el bienestar de las personas no puede separarse de la salud ambiental. Un ejemplo que yo tomo mucho actualmente es el COVID. Entre más agredimos a la naturaleza, pues desgraciadamente más sufrimos las consecuencias. Entonces, bienestar social, sí, salud ambiental y pues por supuesto necesitamos un sustento económico, pero con un criterio distinto. Se le llama ahora desarrollo económico y no crecimiento, y la palabra es clave porque se busca más bien una economía más incluyente, más solidaria, que pueda abarcar a todos los diferentes sectores de la población, porque finalmente si pones al centro de este modelo de desarrollo a las personas, estás hablando de cumplir bajo un enfoque de derechos humanos. Y pues ahí es cuando la Agenda 2030 empieza a reflejar. Son 17 objetivos, 16 de los cuales refieren un derecho humano y el 17 un aspecto inseparable que le llaman alianzas. ¿Por qué? Porque también se reconoce que lograr mejorar todos estos aspectos, tanto de las personas como del medio ambiente, como de la parte del desarrollo económico, no depende solo del esfuerzo gubernamental. Sí, es sumamente importante, pero también depende del sector económico, que atienda atentamente su responsabilidad social y ambiental, del sector educativo, porque cómo podemos, y ahí es donde vamos a caer en esta charla hacia la parte cultural, cómo podemos hacer unas sociedades más justas, más igualitarias, si no apelamos al factor educativo. Y también tiene que ver, vaya, con los esfuerzos de la sociedad civil organizada, que gran parte de lo que se ha logrado de luchas, por ejemplo, ambientales, culturales, ha sido por la sociedad civil organizada y la ciudadanía en general.
Entonces no se reconoce plenamente que el esfuerzo se va a lograr sí con la participación. Muy interesante, doctora, sobre todo este asunto introductorio, recapitulando prácticamente lo que nos comenta, de que es una agenda, sí, mundial, sí, internacional, dentro del consorcio de todos los países que integran la Organización de las Naciones Unidas, y que Veracruz, al ser parte de México, evidentemente suscribe, pero van más allá hacia los puntos a desarrollar dentro de superar más el tema económico y enfocarse al bienestar social a partir del desarrollo del factor humano. Y es ahí donde en el desarrollo del factor humano me gustaría detenerme a partir de cómo la cultura o las entidades artísticas pueden participar de este desarrollo de la Agenda 2030. Sí, bueno, justamente uno de los aspectos, ¿no?, que enfatiza el concepto de Agenda 2030 es que si bien es mundial, para lograrse debe ser contextualizable. Esto es algo que yo creo que es un gran acierto. O sea, hay un acuerdo mundial de que tenemos que caminar a reducir las desigualdades sociales. Tenemos que avanzar como sociedad a lograr la igualdad de género. Y bueno, si vemos a mejores sistemas de salud, a mejores sistemas educativos, no es algo ajeno a Veracruz, ¿no? Sí es un acuerdo mundial, pero definitivamente que son problemas compartidos. En ese sentido, hay algo que permea a lo largo de toda la agenda y se especifica en 4 objetivos claves, lo que es la cultura. En el objetivo 4, que nos habla de educación, la meta 4.7 tiene que ver claramente más allá de cuánta población tengas en tu institución educativa y cuántos se gradúan, etc. La clave está en desarrollar, ¿no?, capacidades en las instituciones educativas para formar ciudadanía que tenga bien apropiado el concepto de lo que es valores, respeto a los derechos humanos, cultura de paz, ciudadanía del mundo, lo que tiene que ver con cuidado ambiental. Y justamente el aspecto clave es una nueva cultura como ciudadano, para que puedas apropiarte de lo que es una vida sostenible o una educación sostenible. ¿Por qué lo refiero como clave? Porque sí se reconoce plenamente que permee a nivel cultural una conciencia de vida en la que comprendamos que nuestras acciones ya no nada más reditúan o traen consecuencias personales, que ese es un concepto que venía muy de lleno con el paradigma de desarrollo anterior, sino más bien las consecuencias y las ganancias son sociales. O sea, nuestros actos no van a tener solo implicaciones para mi persona, sino para la sociedad a la que contribuyo. Vengo aquí a ser parte de una sociedad integral, y mis acciones no nada más van a afectar a la parte social, sino también a la parte ambiental y muy posiblemente a la económica. ¿Por qué? Porque en este nuevo concepto de desarrollo económico debemos atender que hay actores sociales en mayor desventaja, ¿no? Entonces, hay que desprenderse de esta idea individualista de competencia por una idea de comunidad. O sea, nosotros vivimos en comunidad, y si reforzamos, ¿sí?, esta pertenencia cultural a lo que somos, el conocer nuestras raíces, el saber hacia dónde van, o sea, las consecuencias que generan nuestros actos en estos pilares indivisibles, que es lo social, lo ambiental y lo económico, entonces estaremos contribuyendo mejor a nuestra sociedad. ¿Cómo podemos contribuir entonces desde la parte cultural? Yo vagamente lo divido en 2 cosas, ¿no? A veces la cultura la vemos como arte, a veces la arte como cultura. Son
tienen mucho que ver, pero son dos cosas diferentes. El arte de pronto nos lo presenta como esta expresión personal del creador, estética, emocional, emotiva, pero personal, que a veces refleja un contexto en el que se encuentra inmerso. Y la cultura pues nos la presentan como este reflejo, ¿no?, de patrones de un grupo social. Y estos patrones abarcan pues desde la lengua, las patrones conductuales, los valores, las tradiciones, las costumbres y hasta la gastronomía, ¿no? ¿Dónde confluyen? Bueno, pues donde precisamente tanto el arte como la cultura pueden abonar a preservar nuestro patrimonio material e inmaterial, ¿no? Y dentro de este inmaterial, pues sí empezar a vernos desde la valorización de lo que somos y por qué somos de esta manera, nuestra propia cultura, el respeto, el conocimiento, para empezar, de otros. El conocimiento muchas veces nos genera como tolerancia, empatía hacia el otro, pero siempre y cuando sepas de dónde viene. Y sí, a partir de ahí la transformación hacia formas de pensar más incluyentes, más respetuosas, un poco más de, bueno, valorizar la diversidad. Entonces, por eso desde la agenda se busca mucho hablar de diversidad, ¿no?, del respeto a la diferencia. Por eso se usa el concepto de ciudadanía del mundo, en el sentido de que tú valoras lo propio, conoces lo ajeno, y eso te abre la puerta a ser empático con los otros. Y en esa empatía pues hay mecanismos en los que como sociedad hay que transitar a esquemas pues sin duda más respetuosos. Como sociedad vamos evolucionando. Nuestro contexto actual sí tiene que ver a través de las luchas sociales, de dirigirnos al respeto, a la convivencia pacífica, a la identificación con formas de pensar distintas. Y bueno, es ahí donde pues, la lucha, digamos, de la comprensión de lo que somos y lo que son nosotros nos puede ayudar a construir sociedades más incluyentes, más equitativas. Y puntualizaría yo un concepto que se ha venido platicando domingo a domingo aquí en Arteverso, el generar comunidad. Y este desprendimiento o disasociar un poco el concepto del individualismo en este desarrollo para poder generar comunidad. Y a partir de ese punto 4.7, dijo, doctora, ¿cómo, y voy a mandar una pausa con esta pregunta, cómo podrían los grupos culturales organizados, los artistas independientes, los académicos que también pudieran sumar al desarrollo de este tipo de programas, proyectos que involucren las acciones de esta agenda, cómo podrían sumarse, o bien saber si ya hay algunas acciones definidas en ese sentido? No me la responda, ahorita regresamos, no se vaya, continuamos en Arteverso del Dictamen.
regreso en Arteverso, el dictamen, y platicábamos antes del corte, durante esta rica charla que hemos tenido con nuestra invitada, la doctora Baltraut Martínez Olvera, jefa de la Oficina del Programa de Gobierno en el Estado de Veracruz y secretaria técnica y prácticamente coordinadora de los esfuerzos de la Agenda 2030 en Veracruz. Platicábamos cómo precisamente esta agenda, que involucra muchas aristas, también involucra la parte cultural dentro de uno de los puntos que en ella se establecen, y conversábamos cómo habría que invitar a la población, a la comunidad cultural, a los artistas organizados o independientes a que participaran de las acciones y desarrollo de programas o políticas en favor de este impulso a este cambio de paradigma que nos venía comentando, doctora. Y le preguntaba yo si ya hay algunas acciones implementadas o qué se vislumbra en ese sentido. Para la parte gubernamental, el enfoque de Agenda 2030 tiene mucho que ver con la planeación y la evaluación, y eso sí es algo que esta administración ha tomado como con mucha seriedad mecanismos de evaluación objetivos, precisamente para dejar evidencias claras a quienes continúen. Lograr sociedades más justas, más igualitarias, mejorar sistemas de salud, sistemas educativos, abatir la pobreza, realmente, sobre todo la alimentaria, que es la que más duele, por supuesto cuidar, ¿no?, de nuestros entornos ambientales, bajarle al cambio climático, trasladarnos a conceptos de consumo más responsables con el ambiente, son aspectos ambiciosos. No se pueden lograr de la noche a la mañana. Precisamente la raíz está en nuestro cambio cultural. Venimos hablando de un modelo de desarrollo que imperó por muchísimos años, con los que varias generaciones crecimos con un concepto de vida. Pues tenemos que trasladar, y para eso sí, la parte gubernamental tiene que hacer todo su esfuerzo y acompañarse en la sociedad. O sea, en el fondo, la Agenda 2030 tiene que ver también con modificar la forma de participación que tenemos entre sociedad y gobierno, ¿no? Por su parte independiente, ninguna de estos dos aspectos va a lograr hacer un cambio significativo. Tenemos que ir juntos. Eso nos habla de gobernanza. ¿Dónde confluye entonces el esfuerzo gubernamental y el esfuerzo social? Ahí, ¿sí? En este intercambio constante sin duda la política establecida por la parte gubernamental viene a raíz de las necesidades que hay en una sociedad, de las cuales se apropia y trata de reflejar, revisando aspectos que se encuentran altamente necesarios, ¿no? Y poco a poco ir mejorando los esfuerzos. ¿En qué momento se puede sumar la sociedad? Desde cualquier ámbito. Sí, en intercambio con el esfuerzo gubernamental para mejorar lo que ya se esté haciendo, por ejemplo, en la parte educativa, en la parte artística, sabemos que tienen muchos años que se vienen desarrollando esfuerzos que no terminan de ser suficientes. Entonces, ¿cómo podemos abonar? Yo trato siempre de comentar mucho, no quedarnos aletargados. O sea, estando como sociedad, digamos, esperando a que algo suceda, no vamos a lograr mejores entornos. Tenemos que apropiarnos todos de la responsabilidad. ¿Qué puedo hacer yo desde mi esfera inmediata, ¿no? ¿Cómo puedo apoyar a que estos llamados denominada Agenda 2030 por una sociedad más justa, más igualitaria, se conforme? Primero conociendo. La misma ONU, en los estudios que ha hecho, ha declarado, lo primero que tenemos que hacer es difundir mucho esto, prácticamente enamorar a los demás para que sepan que los esfuerzos no son para que una persona se vuelva millonaria, son para que todos disfrutemos con justicia
de lo que son los derechos del ser humano, ¿no? Para que en este punto quiero aclarar algo. Cuando nos enfocamos a trabajar con justicia, volteamos a ver a las personas. Todos queremos y tenemos derechos, pero por enfoque de derechos humanos, quienes más necesitan esta comprensión, pues son las poblaciones que han sido más vulneradas, ¿no?, en el ejercicio de sus derechos. Entonces, por ejemplo, si yo volteo a ver eso, es a ver desde mi práctica, ¿no?, ¿cómo puedo hacer para que otros sectores puedan conocer las bondades, ¿no?, del acercamiento a lo que llamamos artes o a lo que llamamos expresiones artísticas y culturales, ¿no? En ese sentido, bueno, hay diferentes actores sociales que lamentablemente se han quedado fuera de este disfrute. Entonces, ¿cómo podemos acercarlo desde mi entorno inmediato? Por supuesto, cuando estos esfuerzos confluyen entre los grandes esfuerzos gubernamentales y los pequeños esfuerzos en contextos, pues es idóneo. Pero mientras tanto vamos construyendo. Hay una serie de indicadores que para los gobiernos es necesario cumplir y en eso vamos construyendo, y tienen que ver más justamente con cerrar estas brechas de desigualdad, es decir, con atraer más personas a que puedan disfrutar del ejercicio de lo que a todas las personas nos debe proveer, empezando obviamente desde lo más necesario, ¿no? Entonces, llegar a un punto en donde en un esfuerzo sostenido tenemos que unir esfuerzos. Quisiera poner un ejemplo muy sencillito. En algunos de nuestros museos, el IBEC está tratando de hacer esfuerzos por poner piezas para que personas con debilidad visual o auditiva puedan disfrutarlas. Son esfuerzos quizá pequeños, pero valiosos. Cuando desconocemos la situación que viven personas, por ejemplo, con alguna discapacidad, de pronto se nos olvida que ellos también tienen el derecho a disfrutar estas expresiones, ¿no?, que además llenan el alma. Sí, totalmente. Tú sabes mejor que yo, ¿no? Entonces, a veces como sociedad buscamos, bueno, pero dime grandes números. Tal vez no te puedo decir grandes números, pero estas acciones son altamente valiosas para esa población, que sí, efectivamente se conocían como minoría, pero existen. Y si este enfoque nos dice que tenemos que cerrar la brecha, porque solo así como sociedad vamos a tener contextos más justos, más pacíficos, más igualitarios, entonces ese es el valor agregado, no es el número, sino en calidad. Entonces, quienes se dedican a la noble labor de las artes y de preservar la cultura, esto lo conocen mucho mejor que una servidora, ¿no? El valor de ofrecer espacios en donde quienes no han tenido la oportunidad, el conocimiento del disfrute de estos escenarios, puedan hacerlo. Entonces, por supuesto, es muy bonito tener un escenario de miles de personas aplaudiendo, pero dime si no es muchísimo más valioso decir a esta comunidad que no conocía tal cosa, o esta pequeña comunidad educativa de niños insertados en quizá una colonia pues en contexto social difícil, hoy conocen lo que son los instrumentos de una orquesta clásica, por ejemplo, por supuesto. Entonces sí, hay este tipo de esfuerzos que se siguen haciendo por llevarle la pequeña obra de teatro, la pequeña orquesta, prioritariamente a esos escenarios donde quizá los niños, las juventudes, que es muy importante dirigirse a juventudes en este esquema de Agenda 2030, juventudes a mujeres, pues puedan tener herramientas que les permitan mejores contextos de vida. Sí, doctora, pues lo dice muy bien y suscribo prácticamente todo lo que ha comentado.
el hecho de que la cultura haga visible a veces lo invisible, como este tipo de esfuerzos, la verdad hace que pues sea significativo este trabajo que bien comparte, se está llevando a cabo. Y en ese sentido, doctora, está evidentemente la agenda programada, su nombre lo dice, 2030, pero los gobiernos pues tienen caducidad, al menos en sus administraciones. ¿Cómo se trasciende a otro gobierno pensando en que haya continuidad? Platicaba con usted de que cómo realmente estos programas internacionales, mundiales, tienen observancia, calificación, hasta cierto punto fiscalización, si se permite la expresión, de los esfuerzos nacionales y estatales en este caso. ¿Cómo los gobiernos, o qué es lo que se sugiere más bien, para que los gobiernos futuros puedan dar continuidad a los trabajos implementados? Claro. Pues sí, yo quiero aquí hacer, la verdad, un reconocimiento al señor gobernador, ¿sí? El ingeniero Cuitlagua García Jiménez llega en un contexto en el que en Veracruz, repito, para los gobiernos este esquema es un esquema de planeación, pero de evaluación, ¿no? De evaluación objetiva, no nada más porque yo te estoy diciendo que lo hice y lo hice, ¿no? Demuestra, sí. Cómo con medidas objetivas. Entonces, pues no veníamos mucho con esa cultura, de hecho todavía falta mucho por hacer, pero se toma este compromiso y yo lo celebro, porque al tomar este compromiso nos basamos en indicadores y la mayoría de estos, bueno, el criterio para usar un indicador, sí, es uno que construyas, pero idealmente otro medido por un externo, y un externo quiere decir yo no lo puedo dar. Entonces, ¿qué valor agregado nos da? Que dejas información objetiva de lo que lograste hacer. Mira, este es el plan, está basado en esto, yo logré llegar aquí, cumplí o no cumplí mi meta, te lo puedo demostrar, y esto es lo que falta. Si tú sigues por este camino, la meta proyectada es aquella, o pues si estamos viendo que los resultados realizados hasta hoy con estos esfuerzos no están siendo suficientes, bueno, pues hay que mejorarlos, cambiarlos. Ese es el valor agregado para los gobiernos. Quiero decir que, pues sí, están trabajando de la mano el gobierno federal y el estatal en este esquema. Entonces eso nos puede permitir decir, la siguiente administración va a tener una ruta objetiva y con base en ella va a poder tomar decisiones de que si sigue con la misma estrategia, si la adapta, pero ya tiene un antecedente y tiene una proyección. Ya no va ciegas, ¿no? Ya hay un camino trazado. Exactamente, entonces eso es muy valioso del acuerdo internacional, lo hacen muchos países, es lo correcto, o sea, una planeación en un estado, en un país debe ser a largo plazo. Lo compartimos, por eso yo celebro que se haya tomado el compromiso de ir por esta línea y en todos los aspectos, solamente que bueno, de las varias prioridades que hay que atender, bueno, pues se va por aquello que para la ciudadanía ha tenido que atenderse sí o sí. Los indicadores van por buen camino y bueno, pues en el tema de lo que es la promoción de un nuevo paradigma de desarrollo, a mí me parece que yo invitaría a que unamos esfuerzos, ¿no? Como lo comento, es la parte gubernamental sí, pero también la parte social y todos los actores sociales. ¿Qué podemos hacer desde el ámbito cultural, por ejemplo, para promover estos nuevos, pues sí, este aspecto, esfera social que pretendemos alcanzar? Pues mucha promoción en qué, por ejemplo, vinculada al cuidado ambiental, vinculada a la tolerancia de las diferencias, es importantísimo, al conocimiento de los derechos humanos, a la resolución pacífica de conflictos, a la igualdad de género,
que vaya que sí lo necesitamos y hemos dado grandes pasos en estos 3 años, pero todavía necesitamos, o sea, no se va a lograr de manera coercitiva, se tiene que lograr desde apropiarnos de una cultura de respeto. Sí, así es, siempre los cambios vienen, uno piensa que los cambios vienen de forma vertical, pero los verdaderos cambios, la transformación real, viene de la base. Así es. Y la base se hace suyo, un programa, un proyecto, una política, el cambio invariablemente se va a observar. Pues doctora, prácticamente nos estamos despidiendo de la conversación y la charla. Solamente me gustaría que a la audiencia le pudiera compartir dónde consultan las bases de esta agenda, los programas, los propósitos, las acciones, si hay alguna calendarización de actividades, eventos, para que la gente que guste participar, bueno, pueda sumarse a este llamado que bien ha hecho usted de gobernanza entre gobierno y sociedad. Así es. Bueno, pueden consultar muy fácilmente la página de programa de gobierno, que es la página oficial. Ahí tenemos toda una sección de Agenda 2030. Más fácil todavía, hay un Facebook de Agenda Veracruz 2030. Ahí se va subiendo material, tips, recomendaciones y bueno, puede ser, es un medio de contacto como muy social, ¿no? Y es eso, confluyen los esfuerzos de diferentes actores que vamos mostrando, porque lo has hecho muy bien, o sea, los cambios que se quedan en la sociedad surgen de la base social. Y eso es a lo que pues, venimos a abonar, ¿no? Apropiarnos todos de esta demanda que tenemos de contextos pues, que nos incluyan con justicia a todos, ¿no? Y bueno, yo creo que en ese punto tiene mucho que decir la comunidad artística y todos los que se dedican a cuidar nuestro patrimonio cultural, ¿no? Nos enseñan mucho de tolerancia, de empatía al otro. Así es. Doctora, pues agradecerte mucho que nos hayas acompañado aquí en el estudio de Arteverso del Dictamen. Bienvenida siempre. Ojalá más adelante pudiéramos hacer otra revisión de cómo va la Agenda 2030, cómo va el programa de gobierno y estas acciones implementadas para este cambio de paradigma en el desarrollo sostenible de Veracruz. Gracias. Muchísimas gracias a ti y gracias también a ustedes que nos privilegian con su preferencia domingo a domingo aquí en la plataforma digital de Arteverso del Dictamen. Síganos en todas las plataformas, Facebook, Instagram, Twitter y también en Spotify incluso. Gracias por continuar con nosotros y no se pierdan todos los domingos Arteverso del Dictamen. Soy su anfitrión Luis Fernando Ruz. Hasta la próxima.